Hola, buenas noches. Bueno, pues ahora también vamos a, paralelamente al libro Kabbalah para el principiante, vamos a leer también un cuaderno de notas que se convirtió en un libro de cabecera posteriormente y que se llama Shamati, que quiere decir en español, lo escuché. Este tiene un curioso detalle de cómo se hizo y se los voy a leer para que, en palabras de los protagonistas de este libro y el protagonista que finalmente se quedó con él, eh, bajo sus palabras se pueda dimensionar perfectamente bien qué es el libro de Shamati. Bueno, dice así: al no sentirse bien durante el Año Nuevo Judío, por allá por septiembre de 1991, el Rabash me llamó a su lado en su lecho de enfermo y me entregó un cuaderno de notas en cuya cubierta se podría leer solo una palabra: Shamati. Lo escuché. Cuando me entregó el cuaderno, me dijo: tómalo y aprende de él. A la mañana siguiente, mi maestro murió en mis brazos, se refiere el Raf Lightman, dejándome a mí y a muchos de sus discípulos sin dirección en este mundo. Comprometido con el legado de Rabash por diseminar la sabiduría de la Kabbalah, he publicado su cuaderno de notas, tal como fue escrito, preservando así el poder transformador del texto. Entre todos los libros que se han escrito sobre Kabbalah, Shamati es una composición única y determinante, dice el Rav Lightman. ¿Qué podemos decir de Shamati? Aparte de esto que es sumamente importante. Bueno, pues Shamati es el producto de los discernimientos de los sabios cabalistas de nuestra generación. Cuando nosotros discernimos, nos esforzamos y leemos el libro de Shamati, estamos conectándonos directamente con el pensamiento y con el nivel espiritual que tienen estos sabios o que tuvieron estos sabios en el momento en que escribieron sobre Kabbalah en nuestra generación. Así que el libro de Shamati es un libro extremadamente importante, pero también es extremadamente profundo y se requiere muchísima profundidad cabalista, es decir, se requiere muchísimo estudio previo y práctica de la Kabbalah para poder ser entendido cabalmente, dimensionar cabalmente el resultado y el paso, la guía y lo que nos heredaron estos sabios cabalistas de nuestra generación. Así que lo vamos a intentar nosotros. Nosotros vamos a empezar a leer los fragmentos de Shamati y quizás valdría comentar algo al respecto. Por supuesto, es importante que consideremos que esto es de una profundidad muy, muy grande, el nivel espiritual de estos hombres que escribieron acerca de la Kabbalah, pues nos lleva de la mano hacia esos escalones espirituales
Pero una vez que soltamos el Shamati, pues regresamos a nuestro escalón. Pero siempre va a existir la ventaja de estar en gran oportunidad de que nuestro estado espiritual sea cada vez más alto y que sea siguiéndole los pasos a los cabalistas de nuestra generación. Así que vamos a empezar a leer y vamos a empezar por el número 1 de los fragmentos. Este fragmento es muy importante, como lo vimos en alguno de los libros, creo que fue en el de la Introducción a la Sabiduría de la Kabbalah, donde específicamente se hablaba que en el inicio del sendero teníamos que trabajar en forma interna, en forma muy nuestra. El no existe nadie más que Él. Bueno, aquí lo vamos a ver cómo en Shamati empieza los discernimientos de los grandes maestros de nuestra generación. Empiezan con el número 1. No es accidente que sea el número 1. El no existe nadie más que Él. Si ya ustedes tuvieron la oportunidad de ver la introducción a la sabiduría de la Kabbalah, es el libro básico de los conceptos básicos que el Rab nos regaló, pues vamos a entender bien y el por qué es el número 1 ahora en el libro de Shamati y por qué siempre se comienza en el sendero de la Kabbalah, siempre se comienza con esta regla para trabajarla interiormente. No es para andarla pregonando aquí y allá. Es para que en tu ser empieces a trabajar esta frase y lo que significa y lo que implica. Muy bien, vamos a leerlo porque es un fragmento más o menos largo y nos va a llevar algo de tiempo. Dice así. Fragmento número 1. No existe nadie más que Él. Shamati o lo escuché en Parashat Yitro 1, es decir, el 1 de febrero de 1944. Balasulam. Está escrito, no existe más que Él. Esto significa que no existe ningún otro poder en el mundo capaz de oponerse al Creador, al otorgamiento. Y la razón por la cual el hombre ve que en el mundo hay cosas y poderes que niegan su poder absoluto, se debe inclusive a que el Creador así lo desea. Esta forma de ser es un modo de corrección. Este pensamiento que debe de pegársenos totalmente en todos momentos y en todas las acciones que desarrollamos, que pensamos. Todo esto es un inicio de corrección muy importante en el alma del futuro cabalista o el alma del estudiante cabalista. Por eso dice el maestro, es un modo de corrección que normalmente se le llama la mano izquierda rechaza y la derecha acerca. Es decir, dice el Raf, aquello que la izquierda rechaza es considerado una corrección.
Para esto vamos a tener que entender qué es esto de la izquierda y qué es esto de la derecha. Ya lo veremos en un futuro no muy lejano, por cierto. Esto significa que en el mundo existen cosas que desde un principio han tenido como finalidad desviar al hombre del camino correcto y por medio de las cuales es rechazado de la Kedushá, es decir, es rechazado de la santidad. Ahora, ¿por qué estamos siendo rechazados? El beneficio de estos rechazos consiste en que por medio de ellos la persona recibe una carencia, una necesidad y por supuesto un deseo completo, más grande gradualmente, un deseo completo de que el Creador le ayude, puesto que ve que de otra manera estaría perdida. La persona no solo no progresa en su trabajo, sino que ve que retrocede, es decir, carece de las fuerzas o de la fuerza para observar la Torah. Esto nos sucede muchísimo durante el sendero de la Kabbalah. Entonces necesitamos apegarnos fuertemente a no hay nadie más aparte de él. Y las misbot, que quieren decir preceptos, incluso en Lolishma, es decir, incluso cuando no estamos trabajando con la intención correcta, es decir, no en beneficio de él. Así pues, solo superando todos los obstáculos de manera genuina, por encima de la razón, pueden observarse la Torah y las misbot. Pero la persona no siempre posee la fuerza necesaria para sobreponerse por encima de la razón. Por el contrario, se encuentra forzada a desviarse de la senda del Creador. Dios no lo quiera, aún en lo lishma. Y aquel que siempre siente que lo fragmentado es mayor que el todo, es decir, que existen mucho más caídas que ascensos, refiriéndose al camino del sendero, y que no ve un final a estos estados, cree que permanecerá para siempre al margen de la santidad, pues siente que es demasiado difícil para él observar la Torah. Ni siquiera en lo más mínimo, a menos de que pueda trascender por encima de la razón. Pero no siempre es capaz de conseguirlo. Por lo tanto, ¿cuál será el propósito de toda esta chocante negación y caída y levantada y los obstáculos, etcétera, etcétera? Entonces, dice el Rab, finalmente determina, vamos a llegar a esa determinación que nadie puede ayudarle sino el mismo Creador. Entonces, ante esta necesidad y ante esta carencia, le lleva a realizar una sincera petición de corazón al Creador para que le abra los ojos y el corazón y ciertamente le acerque más a la
eterna adhesión con Dios. De esto deducimos que todos los rechazos que había experimentado provenían del Creador. Esto significa que no se debía a que hubiera fallado, no, a que no tuviera la capacidad de sobreponerse a los obstáculos. Más bien, a aquellas personas que verdaderamente desean acercarse al Creador y que por tal motivo no andarán con pequeñeces, es decir, estas personas que están decididas a la adhesión con el Creador, no van a permanecer como niños ignorantes. Les va a ser brindada ayuda desde arriba para que no sean tan conformistas y digan nada más, gracias a Dios, tengo Torah y misbot y acciones de bien. Por lo tanto, ¿qué más puedo necesitar? No. Se trata de siempre tener carencia para ir solidificando, para ir creciendo la grandeza del Creador. Y sin carencia no vamos a poderlo conseguir. Por eso dice aquí el maestro que esta frase, ¿qué más puedo necesitar?, nos lleva a un conformismo rapidísimo. Sigo leyendo, y si solamente si una persona posee un deseo sincero, recibirá ayuda desde arriba. Y constantemente se le va a mostrar cuán carente está en su estado presente. Es decir, esto significa que se le van a enviar o se le envían pensamientos y opiniones que están en oposición con el trabajo. Esta situación tiene como finalidad hacerle ver que no está unida al Creador. Y en la medida en que consigue sobreponerse, siempre acaba viendo que se encuentra más lejos de la santidad que los demás, quienes se percibe que se sienten unidos al Creador. Ahora pues, el ser humano, dice el Rab, por otra parte, siempre tiene quejas y reclamos. Y nunca o muy rara vez consigue justificar el comportamiento del Creador y cómo el Creador se comporta con respecto a esa persona. Y esto le provoca muchísimo dolor, porque ¿por qué no está unificado con el Creador?, pregunta el maestro. Finalmente, llega a sentir que no participa de la santidad de ninguna manera. Y dice el Rab, aunque en ocasiones recibe un despertar desde arriba que le ayuda a revivir momentáneamente, enseguida vuelve a caer a lo más bajo. Esta situación, esta enorme carencia que se va provocando, es la que lo lleva a descubrir que solo Dios puede ayudarle y acercarle. El hombre siempre debe de tratar de aferrarse al Creador,
siempre, en todo momento, en forma interna. No hay nadie más aparte de Él. Esto significa, dice el Rab, que todos sus pensamientos deben orientarse hacia el Creador. Y que aún encontrándose en el peor estado que te puedas estar, un estado en el cual no se pueda concebir o percibir un mayor descenso, tenemos que seguir pegados y aferrándonos al Creador para no abandonar su dominio. Es decir, no debe concebir que exista otra autoridad que le esté impidiendo entrar en la santidad y que sea capaz de causar beneficio o daño alguno. De este tamaño es el pensamiento que debemos de organizar de ahora en adelante. No hay nadie más aparte de Él. Ahora bien, esto significa, hablando de que no hay otra autoridad aparte de Él, esto significa que no debe pensar que existe la fuerza de la citra agra, impidiéndole ejecutar buenas acciones y seguir la senda de Dios. Y debe de estar pensando que todo es llevado a cabo por el Creador. El Baal Shem Tov, un cabalista, un sabio cabalista, decía que aquel que sostiene la existencia de otra fuerza en el mundo, es decir, las cáscaras, porque finalmente son las cáscaras, se encuentra en un estado en el que se dice que está sirviendo a otros dioses. Y aquí el Ram nos dice, no es necesariamente el pensamiento herético el responsable de la transgresión. Pero si esta persona o el alumno o el estudiante cree que existe alguna otra autoridad y fuerza aparte del Creador, de esta forma ya está cometiendo un pecado. Muy dado, muy normal ver que cualquier estudiante, sea mujer u hombre, siempre tratamos de ver las causas o las implicaciones fuera de esta frase que no hay nadie más aparte de Él. Le damos y le buscamos miles y miles de razones. Sigo leyendo. Más aún, aquel que sostiene, que el hombre es dueño de su propia autoridad y que afirma que él mismo fue quien ayer no deseó seguir la senda del Creador, también está pecando de hereje, porque no cree que sea solo el Creador quien guía al mundo. Cuando no seguimos la senda del Creador, es el Creador el que te manda ese deseo. Sin embargo, dice el Raf, cuando comete un pecado, ciertamente debe arrepentirse y lamentarse por haberlo cometido.
Pero también aquí debemos colocar al dolor y a la pena en el lugar que les corresponde, es decir, ¿dónde se encuentra la causa de ese pecado? Pues este es el punto del que se debe lamentar. ¿Dónde se encuentra la causa de este pecado? Me dieron el deseo y pequé, pero también es el Creador. ¿Para qué? Para darme cuenta. Y entonces, dice el rap, la persona debe arrepentirse y decir, he cometido ese pecado porque el Creador me arrojó desde la santidad a un lugar de suciedad, a la letrina, al sitio de la mugre. Esto significa que el Creador le dio un deseo y un anhelo para entretenerse y respirar aire en un lugar pecaminoso y pestilente. Y entre paréntesis dice el rap, y esto, y se podría afirmar, como está escrito en los libros, que a veces uno llega encarnado en un cerdo. ¿Qué quiere decir esto? Debemos interpretar, como él dice, entendiendo que uno recibe un deseo y anhelo de extraer vida de aquellas cosas que previamente había considerado meros desperdicios, pero ahora desea nutrirse por medio de ellos. Además, en el caso de que se sienta que hay un estado de ascenso y se siente feliz o se siente alegre por ese buen sabor que deja el trabajo correcto de la espiritualidad, no debe de decir, dice el Raf, lo siguiente: ahora me encuentro en un estado en el cual comprendo que vale la pena adorar al Creador. ¿Por qué? Porque debes saber que en ese momento has sido favorecido por el Creador. No es Él, es el Creador quien lo está favoreciendo. Y por lo tanto, el Creador lo acercó más a sí mismo. Y esta es la razón por la cual en ese momento percibe un buen sabor en el trabajo. Y debe cuidarse de no abandonar el dominio de la santidad, afirmando que existe alguien más que esté operando aparte del Creador. Esto significa que en los estados en los que somos favorecidos por el Creador o no, no depende de ti, no depende de la persona como tal, depende del Creador. Y el hombre, dice el Raf, con su mente externa, no puede comprender por qué razón el Señor lo ha favorecido en ese momento y no después. Así como cuando lamenta que el Creador no lo acerca a Él, pues también debe de cuidar en qué sentido lamenta este distanciamiento respecto del Creador. Pues si lo hace pensando en su beneficio personal, entonces sí que se estaría convirtiendo
en un receptor para sí mismo, para su propio beneficio. Y se sabe que quien recibe está separado del Creador. En cambio, cuando sucede esto, debería de lamentar el exilio de la divinidad por el hecho de estar causándole aflicción a la divinidad. Podríamos tomar como ejemplo cuando algún pequeño órgano de la persona está dolorido, donde ciertamente el dolor es percibido básicamente en la mente y en el corazón. Ahí está percibiéndose el dolor. El corazón y la mente representan la totalidad del hombre. Y por supuesto, la sensación de un solo órgano no puede ser equivalente a toda la sensación de dolor en la persona, donde se siente la mayor parte del dolor. Así es el dolor que el hombre siente por estar alejado del Creador, ya que el hombre no es más que un órgano particular de la divina Shejinah, porque esta divinidad, esta Shejinah, es el alma de Israel en su totalidad. Ya también en uno de los libros básicos se habla de quién es el alma de Israel. Por lo tanto, el dolor particular no se asemeja al grado del dolor general. Esto significa que existe aflicción en la Shejinah cuando los órganos son apartados de ella y no puede sustentarlos. Y podríamos decir, entre paréntesis, dice el Rab, que este es el significado de lo que dijeron nuestros sabios en la frase cuando un hombre se lamenta, es decir, cuando un hombre está en descenso. ¿Qué es lo que dice la Shejinah? Oh Israel, oprobio a mi cabeza. Y si el hombre no vincula a sí mismo el pensar por estar alejado del Creador, se salva de caer en la trampa del deseo de recibir para sí mismo, que es considerado separación de la santidad. Así pues, es exactamente lo mismo cuando uno siente cierta cercanía en el estado de la santidad, es decir, cuando siente alegría por haber sido favorecido por el Creador. También entonces uno debe sostener y aferrarse fuertemente a que el gozo se debe principalmente a que el Creador así lo quiere y hay un deleite existente allá arriba en la sagrada Shejinah. ¿Por qué? Porque logramos acercar a ella ese órgano particular llamado estudiante de Kabbalah o alma encarnada, en vez de haberlo tenido que alejar de su lado. Y uno obtiene alegría del hecho de ser recompensado por poder deleitar a la divinidad. Obtienes alegría por el hecho
de ser recompensado por poder deleitar a la divinidad. Esto está en concordancia con el cálculo superior que dice, cuando hay deleite para lo individual, es solo parte del deleite total. Y a través de estos cálculos, he aquí algo muy importante, crítico en el sendero de la Cábala. A través de estos cálculos, uno pierde su individualidad y evita ser atrapado por la citra agra, que es el deseo de recibir en beneficio propio. Pero tengamos cuidado. Esto quiere decir el sin embargo del maestro que dice aquí. Sin embargo, el deseo de recibir es necesario, pues de él está compuesto el hombre en su totalidad. Esto se debe a que cualquier cosa que exista en una persona, aparte del deseo de recibir, pues simplemente no le pertenece a la criatura, le pertenece al Creador. Pero el deseo de recibir placer, exactamente, y aquí lo importante, debe ser corregido, invirtiéndolo hacia el otorgamiento. Por eso es que el deseo de recibir es necesario que aparezca, que se revele. Esto significa que el placer y el deleite que el deseo de recibir consigue deben corresponder con la intención de brindar deleite arriba cada vez que la criatura sienta placer, puesto que este fue el propósito de la creación, beneficiar a sus creaciones. Y a esto se le llama el deleite de las Shejinah, arriba. Por esta razón, uno debe de hallar consejo siempre sobre cómo causar deleite arriba. Y por cierto, dice el Rab, si uno recibe placer, quiere decir que también arriba se sentirá contento y satisfacción. Por eso se anhela estar siempre dentro del palacio del rey y ser capaz de jugar con los tesoros del rey. Y eso, por supuesto, provocará contento y satisfacción arriba. De esto se desprende nuevamente que el anhelo debe estar orientado exclusivamente hacia el Creador y para el deleite del Creador. Suena fácil, pero no es tan sencillo. Todo debe estar orientado exclusivamente hacia el Creador y para su deleite. Ya hablaremos de esta intención de estar siempre orientado hacia el Creador y para su deleite, porque es crítico, es importantísimo esta intención siempre. Bueno, con esto terminamos el primer fragmento que es muy importante para avanzar en el sendero de la Kabbalah. Sin este primer fragmento, sin esta primera regla, decir que vas a caminar en el sendero de la Kabbalah es un sueño que no se va a realizar. Punto. Tenemos que ser lo suficientemente fuertes
para que el no hay nadie más aparte de él entre como una forma de ser de aquí en adelante y así poder caminar en el sendero de la Kabbalah. Si no, no vamos a poder caminar. Muy bien. Para un segundo fragmento vamos a hablar todavía más de la Shejinah, que es la Shejinah en el exilio, pero esto será motivo de otra grabación. Por hoy aquí la dejamos y nos vemos para la siguiente. Muchas gracias.